Gracias por continuar en Primer Plano. Recibimos ahora la visita del diputado Dionisio Rodríguez Restituyo del Frente Amplio y quien preside parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y con él vamos a conversar con temas de actualidad aquí en Primer Plano. Dionisio, bienvenido, gracias por acompañarnos, hermano. Gracias, Miguel. Gracias, Napoleón, aquí en Primer Plano. Yo estoy entonces asustado, veo que yo soy un tipo feo. Te toca colita de lo que digo Aguilita. Aunque sí, porque yo siempre decía que lo más bonito que yo tengo es lo feo que soy. Mira, dijo alguien, un gran filósofo, que la belleza es subjetiva. Así es. Ese era un feo. Sí. El filósofo era feo. Porque lo que puede ser bello para ti no lo puede ser para mí. Hay que poner la canción de los feos. Sí. Pero miren, había un disco así que van a eliminar los feos. De Johnny Ventura. No, además, Dionisio, en una sociedad como la nuestra, que somos una mezcla de raza, de cultura, y que ese es el dominicano. Entonces, ¿cómo tú vas a querer venir a blanquear? 85% de los dominicanos son negros, que se eliminó la condición de negro para decir que somos indios, le eliminó a Trujillo, después de la matanza de los haitianos. Aquí no hay negro, aquí, así como yo, somos indios, entonces no hay negro, pero además nosotros somos los sureños, los capitaleños, los más bonitos son la gente de Sajoma, de Santiago, que se han ligado poco, pero que Montecristi, Monteplata, claro. Samaná. Además, hermano, mire, como decía Napo y decía el insigne poeta, el negro aparece aunque sea detrás de la oreja. No, pero así aquí es, sí. Así Aquí es, sí. Así es. Gracias por estar con nosotros, Dionisio. Hay temas que queremos tratar contigo. ¿Qué tú opinas, ya que estamos de una creación de esa naturaleza a un gobierno que tiene un presidente que es cercano realmente a los medios de comunicación? Una de las preocupaciones incluso que tiene el Frente Amplio, que es un partido aliado al gobierno, es que hemos dicho que el gobierno de Luis Abinader, nuestro amigo, tiene un componente muy elitista. Incluso en la percepción que hay en la población, es un gobierno de las élites. Y eso demuestra que es un gobierno de popi, porque que los popis son los que son claritos, hermosos, siempre andan peinaditos, bien bonitos. Los guau, como nosotros. Entonces no tenemos como cabida en el gobierno. Esa declaración dice que los guau, que somos la mayoría de los dominicanos, no tenemos cabida. Entonces el gobierno tiene que revisar bien sus declaraciones de sus funcionarios, porque cuando tú asumes una posición como funcionaria pública, ya no eres tú, ya es el Estado, ya es el gobierno. O sea, lo que yo pueda decir aquí, bien o mal, afecta a la Cámara de Diputados, afecta el Frente Amplio, afecta a mi persona, porque la vida pública no te obligaron, es un deseo, una elección tuya propia, y entonces tú tienes que asumir eso con responsabilidad, porque ella no es cualquier persona. Eso indigna a la población dominicana, de que una funcionaria del gobierno cercana al presidente de la República asuma actitudes de esa naturaleza. Bueno, ¿crees tú que esa imagen y tal vez percepción o práctica gubernamental es lo que le ha generado tanta crítica a la administración de Luis, de que es un gobierno de ricos y para los ricos? Mira, nosotros que apoyamos al presidente Luis Abinader y que además que lo conocemos de más de 20 años y sabemos de la humildad del presidente, pero creo que el presidente no tiene la asesoría adecuada. Y una de la preocupación que nosotros tenemos es que todos los presidentes posiblemente se dejan atrapar por anillos, como le dicen. Pero la sociedad dominicana hizo grandes esfuerzos para producir un cambio. Y ese cambio no se nota. Y eso podía ser otra frustración para los dominicanos y los dominicanos. En el 1996, la población dominicana tuvo una gran esperanza con Leonel Fernández. Y eso se convirtió en frustración. Y esa frustración, de hecho, nosotros hemos dicho que tenemos incluso preocupación con el PRM, con el PRD, que es el PRM, porque recuérdense que Jorge Blanco nos retrotrajo a Joaquín Balaguer e Hipólito Mejía nos volvió a poner Leonel. Entonces esa es una preocupación, por lo menos que tiene el Frente Amplio, de volver hacia atrás. Y acciones como esta
dan esa posibilidad. Formaciones, declaraciones como estas dan esa posibilidad que nosotros deberíamos de evitar esa posibilidad. Entonces, el Frente Amplio, en la que nosotros presidimos, tiene esa preocupación y le hemos dicho al presidente que no fue de la cosa que él está haciendo, no fue de la que prometió en campaña. Nosotros tenemos la preocupación de que el gobierno está gobernando mucho para los ricos, para una élite económica que no ha podido zafarse de esa élite, de la cual él no forma parte, porque si nosotros podemos decir con toda la certeza que el presidente es un hombre honesto y sus empresas nunca hicieron vínculo con ningún gobierno, es decir, que generaron riqueza con honestidad y con trabajo, y que incluso al presidente actual tiene una universidad y le armaron como 20 universidades, tenía una fábrica y le armaron como 4 o 5 fábricas, todo el proyecto turístico de Puerto Plata le pusieron como 2 paralelos, es decir, lo quebraron, élites económicas, y él hoy está con esa élite. Y entonces aquí el tema de la redistribución de la riqueza es un tema. 75,000 personas, dice un dirigente y un economista como Magín Díaz, tienen tiene el 87% de toda la riqueza de este país. Y eso no es posible. Y tenemos un 25% de pobreza, un 6% de indigentes en la República Dominicana. Un país que produce riqueza, un país que tiene 50 años creciendo económicamente. Entonces, ese es un tema. Nosotros pensábamos que con el gobierno de Luis Abinader íbamos a empezar a dar paso para cambiar esa realidad. Y eso, la pandemia, la crisis de Rusia, Ucrania, han agravado esa situación. Y nosotros no vemos solución a ese tema. En sus palabras noto que hay cierta frustración y tal vez un comienzo de un distanciamiento de la actual administración. ¿Percibo bien o percibo mal? Bueno, nosotros presidimos un partido legal y es una irresponsabilidad nuestra, y le hemos dicho, nosotros tenemos 9 meses presidiendo, 11 meses presidiendo el Frente Amplio, y si vamos a presidir un partido es para encaminarlo hacia el poder, porque sería una irresponsabilidad asumir una posición de un partido si no es para encaminarlo al poder. Y la política es el ejercicio transparente de la administración pública. Y si ese ejercicio no se hace con claridad, si ese ejercicio no se hace en defensa de la Constitución, de la defensa de las mayorías nacionales, entonces nosotros estamos equivocados. Nosotros, obviamente, estamos distanciados del gobierno. Nos hemos distanciado en el sentido de que no estamos de acuerdo con acciones políticas del gobierno en términos de los fideicomisos de la alianza público-privada, porque eso de acciones que nosotros creemos que no son las que se plantearon en la convergencia por un mejor país, porque fue una propuesta de gobierno. Nosotros asumimos esa propuesta de gobierno. De hecho, nosotros no hicimos pacto por empleo con el PRM que ofreció empleo. Nosotros hicimos pacto para modernizar y cambiar este país, para terminar la corrupción que tenían gobiernos anteriores. Y esa realidad nosotros no la hemos visto que haya cambiado. Entonces nosotros, si el PRM no puede, entonces tenemos que ser nosotros. Entonces el Frente Amplio está trabajando para eso, para evitar que vengan los que gobernaron por casi 20 años y aquí provocar una nueva generación, un nuevo relevo que permita romper un hilo y que es difícil. Yo digo, hace 123 años que mataron a Lili. Y quien sustituyó a Lili fue Horacio Vázquez, que organizó las elecciones y después volvió y ganó en el 24. Sin Horacio Vázquez no hubiese Trujillo. Sin Horacio Vázquez no hubiese Trujillo, porque Trujillo era el jefe de la Guardia Nacional. Y en el 1927 ya se determinó quién iba a ser Trujillo. Y sin embargo, eso se permitió. En el 1927, al Congreso Nacional llegó un préstamo de 500,000 pesos para la Guardia Nacional. 5 diputados votaron en contra.
Y pasó porque eran 32 diputados. Se aprobó el préstamo. ¿Sabes qué hizo Trujillo? Agarró la foto de esos 5 diputados y la puso en todos los cuarteles. Ay. Enemigo de... Y si Horacio Vázquez no intervienen, no se lama, sabe lo que... Ya se estaba diciendo quién era. Claro, claro que sí. Entonces, llega Trujillo, Balaguer se incorpora en el primer gobierno de Trujillo, en el 1930, como abogado del Estado. Y cuando matan a Trujillo, Balaguer es el presidente de la República. Oigan cómo se repite la historia dominicana, como tragedia. Balaguer es el presidente. Viene Juan Bosch, no puede suceder, viene la intervención norteamericana, lo mismo que ocurrió en ese mismo periodo, viene Balaguer de nuevo en el 66. Y a quien en términos, a quien le correspondía por historia, por lucha, por compromiso, gobernar este país, al doctor José Francisco Peña Gómez, Balaguer decidió que no, que era Lionel. Y puso a Lionel. Y déjenme decirle una cosa. Sin la ruptura del PLD y de Leonel Fernández, había sido más difícil que él gane. Es decir, que Lionel incidió en la victoria de Luis Abinader. Es decir, Horacio Vázquez, Trujillo, Balaguer y Lionel han sido determinantes en los últimos 123 años. Y si Lionel vuelve, ya yo le conté lo de Trujillo, ya yo le conté lo de Balaguer. Entonces aquí, Lionel, y es la percepción, por lo que dice la historia dominicana, si esa posibilidad se da, que hay que evitarla, nosotros nos vamos a retrotraer a 50 años, Lionel se va a entronizar en el poder, va a preparar quien lo va a sustituir. Y se repite el ciclo. Y se va a repetir el ciclo, porque es la historia. Uno de los graves problemas de los políticos dominicanos es que no hemos hecho un análisis serio de la historia. Los 4 presidentes más transparentes que tiene la historia dominicana, Espaillat, Gregorio Luperón, el padre Villini y Juan Bosch, juntos los 4 no tienen un periodo de gobierno. Juntos los 4. Sí. Tú los sumas y no tienen 4 años. Los 4 juntos. Lo frustraron a cada uno. No cumple su periodo constitucional. Ninguno. Sí. Pero cuando tú sumas 7 meses para allá, 18 meses Luperón, 2 años, 18 meses también el padre Villini y 7 meses Juan Bosch. Entonces, y sin embargo, Santana, Báez, Lili, Trujillo, Balaguer y Lionel. 2. Pero miren esto. Porque hay que hacer, miren esto. Lionel, Danilo y Balaguer, 43 años. 43 años. Trujillo, Horacio Vázquez y Moncáceres, 43 años. Lili, Buenaventura Báez y Pedro Santana, 42 años. Entonces, ¿dónde está la democracia? Y yo estoy hablando de 1844 hasta el 16 de agosto del 2020. Pero yo creo que los malos somos nosotros, sí, como pueblo, como nación. Bueno, porque nosotros somos los que elegimos los gobernantes, ¿verdad? Sí, eso. ¿Cierto o no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que ninguno de esos periodos ha podido romper con el tema de la pobreza, porque como decía Montesquieu, la gente prefiere el pan más que la libertad. Entonces, mantener ese estado de pobreza es lo que genera ese tipo de... Bueno, y como hacían los romanos y el César, pan y circo. Entonces, el primero, él es el pan. Fíjate que los países desarrollados... Primero yo ponía pan y circo. Sí. No, pero los países desarrollados, y los marxitos lo establecían, era alimento, techo y educación. Sí, claro. En ese orden. Claro. Fíjate que en los países donde exigen más cosas, que respetando a los gays, que estas libertades son la gente que tienen todos sus problemas resueltos. Claro, los países nórdicos. Y cuando tú aquí hablas de eso, te dicen en un gesto, si se quiere, despectivo, pero ni siquiera los hombres están sufriendo tal, por lo que te dice es que no están satisfechas la necesidad. Es decir, yo siempre he dicho que ningún gobierno ha resuelto uno de los problemas principales del país. Y uno de los problemas principales del país es la condición de hacinamiento, la corrupción y unos números extraordinarios
de la realidad dolorosa que prima en las cárceles dominicanas. Cuando regresemos, abordaremos ese tema. Ya volvemos.